¿Alguna vez viste un personaje y pensaste, este sujeto va a ser importante, imponente, misterioso e intimidante, y entonces no pasa nada? Se pierden, se desperdician, simplemente mandan todo el desarrollo y lo que construyeron a la basura, ya sea por malas decisiones de guión, cambios de planes en la producción o simples vendidas de humo, terminando en convertirse en la sombra de lo que se juró que serían. En este video hablaremos de estos personajes que pudieron haber sido legendarios, pero que por alguna razón u otra no estuvieron a la altura de lo que prometieron ser. Déjenme saber qué otros personajes consideran que encajan en este tema o fueron vendehumos. Bienvenidos a Personajes desaprovechados en series animadas. Star contra las fuerzas del mal es una serie muy polémica, manchada por su última temporada y su final. Esto por varios fallos en su narrativa, el manejo de sus chipeos, su orden de prioridades y su desenlace. Uno de sus muchos puntos negativos es el personaje de Globgor. Este se nos es presentado como una figura mítica y aterradora, el príncipe de las tinieblas, el monstruo que devoró al rey Shashtakan y que cuya sola presencia causaba temor, tanto a humanos como a los monstruos, un ser tan poderoso condenado a la cristalización para poder contenerlo. Las leyendas que giraban a su alrededor lo dejaban como una amenaza absoluta que devoraba humanos, un ser incontrolable, y durante mucho tiempo la serie apuntaba a que Globgor sería eso, el gran antagonista del conflicto racial entre humanos y monstruos, principalmente porque se nos revela que este seguía con vida. Globgor apuntaba a ser un antes y un después en el conflicto principal de la serie, con un pasado violento a una posible redención o como mínimo alguien que generaría un conflicto importante en la serie. Sin embargo, nada de eso pasó. Globgor termina siendo un personaje amable, sensible tal vez, un esposo y padre, prácticamente lo contrario a lo que nos estuvieron vendiendo, un tipo pacífico que no quería salir del cristal, un personaje que no justificaba todo lo que la serie nos estaba figurando. No vemos ninguna transición o desarrollo de su parte entre el monstruo que devoraba reyes al esposo y padre cariñoso. La serie en ningún momento explora una redención, no hay conflicto ni mucho menos un cuestionamiento a su forma de actuar en su pasado, simplemente se nos dice que cambió y la serie quiere que lo aceptemos y ya. Y lo peor de todo es que él mismo hacía mofa de sus delitos, como ese pastel en forma de humano. Es como si la serie quisiera llegar a algo, pero nunca lo hace. Globgor tenía el potencial de representar lo más complejo del conflicto en Mjolnir, que incluso los oprimidos podían ser violentos y que una redención toma tiempo, desarrollo, aprendizaje y que es un proceso difícil. Y cuando finalmente le dan la oportunidad de demostrar su poder y dar fe de sus hazañas pasadas, la serie decide ponerle una roca en su camino y evitarlo por completo, haciendo que este termine herido, incapaz de mostrar sus poderes y de demostrar todo lo que nos habían estado contando sobre él en la serie. Y en vez de eso lo que tuvimos fue otro personaje vendehumo y desperdiciado de estar contra las fuerzas del mal. Somos las gemas de Cristal. El mundo hay que salvar. Quería hablar de un personaje en concreto de Steven Universe, un personaje que tenía bastante potencial y se desperdició olvidándolo por completo, Lars. De hecho, ya tenía mi guión hablando de él listo, concretamente por todo el peso narrativo que se le da y no llegar a nada. Morir para resucitar con poderes mágicos, una conexión mágica directa con Leon y Steven, ser la segunda criatura biológica de la Tierra con poderes, robar una nave espacial, tener un antagonista de su historia, Esmeralda, dirigir un grupo de rebeldes y más cosas. Era una lista bastante larga y la verdad lo desaprovecharon bastante, además de otro punto negativo como la resolución del conflicto entre Lars y Sadie fuera de cámaras. Pero ahora existe el spin-off Lars of the Stars, por lo que ahora hablar de él lo veo totalmente innecesario. Entonces hablaré de otro personaje que la verdad es bastante desaprovechado, Diamante Blanco. Este imponente personaje se nos es introducido como la culminación de la perfección en todo sentido, la autoridad absoluta sobre el resto de gemas, incluso otras diamantes, conquistadora de planetas, opresora, genocida intergaláctica, la máxima autoridad diamante, la antagonista principal de todo el conflicto de la serie. Desde la primera mención de este personaje en la serie se le mostró como una figura casi divina, teníamos tan poca información de ella que causaba una sensación de ingenuidad e intimidación, y conforme conocimos
conocíamos más de este personaje, causaba más este sentimiento. Su presencia implicaba una amenaza real a la Tierra y a los protagonistas, la encarnación de un sistema opresor que parecía imbatible. Todo apuntaba a que, a diferencia del resto de personajes que Steven había logrado cambiar de opinión, Diamante Blanco no lo haría. Toda la narrativa imponente que se construyó alrededor de ella se desató cuando ésta le arrebata la gema a Steven para traer de regreso a Diamante Rosa. Lamentablemente, todo este desarrollo se tira a la basura de un capítulo a otro, lo cual es totalmente ridículo, considerando que un personaje como Peridot tuvo un arco de redención con bastantes capítulos y muchísimo mejor trabajado, mientras que por otro lado, una dictadora y opresora cambiará de opinión en un solo capítulo. Bueno, más bien en unos minutos. Todo el daño causado por este personaje, las muertes y el sufrimiento que causó, se resuelve de una manera simplista y poco creíble. La cosa se pondría peor en Steven Universe Shooter, pues este personaje se volvería una total burla, haciendo terapias en donde las gemas toman control de su cuerpo. Esta se terminaría convirtiendo en un payaso. Sin dudas, Diamante Blanco es la muestra de cómo un personaje que prometía mucho y apuntaba a ser un gran problema que le costaría trabajo solucionar a las gemas, más concretamente Steven, terminó siendo reducido a un chiste, por una redención tan fugaz y uno de los mayores eventos vendehumo de la serie. Un clarísimo ejemplo de cómo un final mal ejecutado puede arruinar una gran serie. Invencible es sin lugar a dudas una serie con muchos personajes interesantes, con una buena profundidad y complejidad, aunque esto no suele ser aprovechado en algunas ocasiones con ciertos personajes, terminando con personajes desaprovechados y vendehumo. El ejemplo del que quiero hablar de esta serie es del personaje de Immortal, un guerrero milenario con un poder y una historia que prometían mucho, pero que al final no logra ni consolidar su relevancia. Immortal se nos es presentado como una leyenda, irradiado por una energía que le otorga la incapacidad de morir, una experiencia que abarca miles y miles de años, y como el miembro más fuerte de los Guardianes del Globo, con una fuerza, velocidad, resistencia, poder volar y su factor curativo, lo que lo hace en un superhéroe formidable. Ahora, es imposible negar que el personaje es uno de los más fuertes en la teoría. Sin embargo, al momento de la acción, Immortal no ha ganado prácticamente ninguna pelea relevante. Desde la primera temporada es emboscado y derrotado por Omni-Man. Hasta la temporada 3 ha sido humillado, derrotado y utilizado repetidamente como carne de cañón, sin tener una victoria digna en ningún momento. Incluso cuando es revivido por los gemelos, este es partido a la mitad. En universos alternos pierde sus extremidades y es destrozado por Omni-Man. Pierde de manera humillante contra los Mauler, con los demás guardianes apoyándolo. Cuando enfrenta a otros enemigos como Alan, ni siquiera puede mostrar su verdadero potencial. El hecho de que Immortal no pueda ganar con y sin ayuda hace que su credibilidad vaya disminuyendo. Incluso le cortaron la cabeza tantas veces que se volvió un chiste. Incluso Fortnite agregó su cabeza como mochila en forma de broma. La evolución de Immortal, personalmente, me parece decepcionante. Pasa de ser un longevo guerrero imponente y respetable a un personaje que es derrotado una y otra vez. Termina indirectamente convirtiéndose en un recurso y un personaje cómico. Su inmortalidad pasa de ser algo relevante a un gag y deja de generar una verdadera emoción el volver a verlo con vida. Y es esta precisamente la razón por la que lo considero un vendehumo y un personaje desperdiciado, pero un personaje con tantas cualidades, convertirse en un chiste y orillarlo a ser solamente carne de cañón, y que cada aparición que tiene deja de tener una relevancia real. Hora de Aventura, sin duda, tiene personajes bastante interesantes que terminan siendo desperdiciados, pero me gustaría centrarme en el Lich. Sé que probablemente muchas personas no estarán de acuerdo conmigo y lo entiendo, porque es bastante debatible, pero déjenme exponer mi punto. El Lich se nos es presentado como una fuerza absoluta de maldad pura encarnada, el villano principal de Hora de Aventura, con el propósito de eliminar toda la vida existente del mundo, con un diseño sinceramente inquietante, bastante tétrico y con habilidades como la telepatía y el control mental, un ser que su simple presencia causaba devastación. La serie construyó a este personaje como uno muy importante e imparable, razón por la cual no había forma de derrotarlo y por eso se encontraba atrapado y contenido. Sin embargo, con cada aparición que este tenía, su amenaza se fue diluyendo poco a poco, y es que si bien el Lich no fue derrotado hasta estar en el mundo de los muertos, en cada aparición que tenía era humillado y nunca llegaba a ser una amenaza realmente grande, y en mi opinión, el Lich estaba construido con el propósito de ser el villano final de
toda la historia, puesto que terminó llevándose Golf. El Lich fue derrotado por el poder del amor, sangre de un guardián, un bebé gigante y un zorro. Este fue poco a poco perdiendo el poder de ser intimidante, un ser que representaba el fin, vencido como si fuera un villano episódico y ya está. Pero la cosa es que sí cumplió su propósito, o bueno, más o menos. Pues este logró pedir el deseo de terminar con toda la vida, aunque esto no es del todo cierto, porque como pudimos ver en Fiona y Cake, Vimo seguía con vida en el mundo creado por Prismo gracias al deseo de Lich. Recordemos que Prismo, al conceder un deseo de este tipo, crea un universo alterno en donde esto se hace en realidad, y es debido a esto precisamente que podemos suponer que en realidad el Lich no acabó con toda la vida, sino solo la vida biológica, por lo que toda la vida artificial, como Vimo, Vector, la mamá de Finn y guardias robots, siguen vivos por ese mundo. Y aún así, logrando su propósito a medias, este entró en una depresión al descubrir que su propósito, el servir a Golf, fue autoimpuesto y totalmente unilateral. Todo lo que hizo fue por fe ciega, y cuando cumplió ese deseo autoimpuesto, se sintió vacío al darse cuenta que no tenía un verdadero propósito, terminando en convertirse en un bloque más del montón alrededor de Golf. La razón por la que siento que este personaje fue desperdiciado fue precisamente porque considero que Lich estaba hecho para ser el villano final de toda la historia, la amenaza que terminaría con toda la vida existente, biológica y artificial, y terminó siendo reemplazado por Golf, otro personaje desperdiciado más de Hora de Aventura. My Little Pony es sin duda una serie con villanos bastante interesantes que terminan o siendo redimidos o desintegrados, muchos de ellos, debo decir, bastante desaprovechados y vendehumos. Sin embargo, me gustaría hablar sobre el personaje más vendehumo, desaprovechado y humillado de la serie, el Rey Sombra. Este se nos es presentado como un pony nacido de la oscuridad, el odio y el miedo, con una ambición desmedida, un dictador que gobernó con mucha opresión durante mucho tiempo el Imperio de Cristal, esclavizando a sus habitantes, privándolos completamente de su libertad. Cuando este fue finalmente derrotado, fue desterrado, pero no sin antes dejar una maldición que terminó eliminando por completo al Imperio de Cristal y dejándolo en el olvido. Su poder no se reservaba a ser únicamente físico, sino que con magia oscura sabía cómo manipular el miedo de sus enemigos, romper su voluntad y atacar lo más profundo de su mente con sus peores pesadillas, prácticamente imposible de derrotar. Sin embargo, en sus dos apariciones durante los eventos del Imperio de Cristal y su regreso, cuando Discord lo trajo de vuelta, fue bastante meh. Y con cada aparición su amenaza fue diluyéndose. La primera vez que lo vimos ni siquiera logró decir una frase completa, aunque en definitiva a las Main Six les costó trabajo vencerlo. Es ridículo pensar que ni siquiera pudo llegar a tener diálogos más allá de mis esclavos de cristal. Pero creo que lo que termina de enterrar al personaje fue el inicio de la temporada 9, cuando Grogar reúne a los villanos de Equestria, decide resucitar al Rey Sombra, dándole su tercera oportunidad. Uno pensaría que uniendo fuerzas, este personaje tendría un mejor desarrollo y más impacto, más considerando quiénes ahora serían sus aliados. Sin embargo, cegado por su arrogancia, este decide actuar por su cuenta para gobernar de nueva cuenta el Imperio de Cristal. Si bien logra tomar el control con facilidad, este es vencido casi de inmediato. Su enfrentamiento de las Main Six dura apenas unos minutos. Esta derrota es tan rápida, anticlimática y poco impactante que raya en lo cómico y en lo absurdo. Es precisamente esta la razón por la que considero que fue desaprovechado y que vendió humo. Y es que después de haberlo pintado como una gran amenaza y tener un regreso bastante esperado, pues los fans constantemente pedían ver más del personaje, fue reducido a un chiste y ser solo un anticipo de lo que se avecinaba después con sus compañeros villanos. Antes de terminar el video, quisiera hacer unas menciones honoríficas de más personajes que podrían haber entrado en el video, pero que por alguna razón u otra no los metí, y las razones la verdad son bastante variadas. El Rey Vampiro de Hora de Aventura, Toffee de Star contra las Fuerzas del Mal, Tamaki de Boku no Hero, el Bebé Tiempo de Gravity Falls, Atomics de Ben 10, Boomy de Avatar, Alastor de Hazbin Hotel, Lars de Steven Universe, Brazo Monstruo de Star contra las Fuerzas del Mal y Golf de Hora de Aventura. La principal razón por la que no mencioné a Alastor es por la misma razón por la que no agrega a Lars. Hazbin Hotel solo tiene una temporada y Alastor solo ha tenido una sola oportunidad de pelear o demostrar lo que es, por lo que me quedará la expectativa de ver cómo manejan al personaje posteriormente. A Lars lo iba a meter en el video, pero seguramente lo desarrollarán mejor en su serie independiente. Así que, bueno, eso, básicamente.
Esos fueron los 5 personajes que bajo mi punto de vista fueron tremendamente desaprovechados y algunos fueron vendehumos. Sé perfectamente que todos los puestos son debatibles, lo cual está bien. Al final considero que cada quien puede tener su opinión y me gustaría que la expresaran en los comentarios, si quitarían a alguien del video o agregarían a alguien. Les recuerdo que tengo Twitter e Instagram donde ando muy activo por si quieren platicar conmigo. También tengo comisiones activas por si gustan comprarme algo. Y las donaciones del canal también están activas. No sé, ahí lo dejo. ¡Sok, cállate! Un chico especial, natural, poco en verdad, es Sok Underline, singular. Un youtuber particular. Y hoy les va a enseñar a reseñar es Sok Underline.